Antes que nada tengo que admitir, este video, la mitad va a ser de un proceso dramatizado y la otra mitad va a ser el proceso real de cómo hicimos esta espada. La primera mitad del video no lo tengo, como quien dice, no fue grabado o se perdió, así que se va a hacer con este pedacito de goma eva y pues voy a intentar explicárselos de la mejor manera. Y ya después va a ser el proceso con esta espada, que fue el resultado final y real, que pues está cute, mide aproximadamente 100 centímetros, pero vamos a hacer una prox. Y pues ya sin nada más, continuamos con el tutorial. Y bueno, yo tengo aquí una template, pero está muy mal, así que ustedes pueden buscar templates en internet e imprimir al tamaño. Yo la quise imprimir a los 100 centímetros para que se pudiera ver el mango en la parte de atrás de mi espalda, porque pues mi cosplay va a ser de Catra y nada más la otra en la espalda. Aquí imprimí pues todo mi, todo mi proceso de impresión. Pues ustedes lo pueden escalar o si quieren agarrar el mío, sin embargo no está tan perfecto, así que recomendaría yo sí checarlo bien. Ahí lo que hice fue hacer como quien dice un espejo del mango para que me saliera más exacto, y sí separé el mango de la espada para poder hacerlo lo más derecho posible. Si ven, ahí está un poquito chueco, pero pues era la prueba. Ahora pues ya pasamos lo que viene siendo la parte grande de toda la espada a una goma eva. Hagan dos por favor. Y ahora nada más voy a separar lo que viene siendo el mango de la espada. De todos modos ya tengo todo recortado y le voy a recortar las líneas que van a ser los detalles. Estas líneas las vamos a pasar directamente a la goma eva para poderla cortar y hacer como quien dice unos relieves abombados. Al final vamos a cubrir todo esto con foamy moldeable, pero nos va a ayudar mucho al momento de estar moldeando. Ya que tenemos las líneas, vamos a empezar a sacarle todo lo que viene siendo el excedente y darle una forma más redonda a la espada, ya sea con un cúter o si tienes alguna herramienta rotatoria a la mano, también mucho mejor. Ya lo que le sigue después darle a todo eso vuelta, pues también pueden de una vez ir marcando lo que viene siendo el detalle de la parte del frente de la espada. Aquí yo lo recorté para marcar el stencil y ya recorté lo demás para que sea lo otro el stencil. Tú puedes con una herramienta de calor abrir pues, los hoyitos, o si no con un cúter y después con un poquito de calor. A mí me hubiera gustado más tener precisión y con una herramienta de calor, con un cautín, poderle abrir, porque no me gustó tanto cómo quedó abierto con el cúter. Pero bueno, las cosas como son. Ya después le saco filo así sencillamente con el cúter y ya después perfecciono con lo que viene siendo el Dremel y le apliqué calor para que se pudiera, como quien dice, poner más fino. Es muy importante que le apliquen calor. Ahora pues hice nada más esa parte de arriba, me gustaría que tuviera más relieve, así que le puse un poquito de más goma eva para que estuviera mejor. Esa es una goma eva muy chiquita, es un foamy, así que ustedes usen una goma más gruesa. Ya después puse una línea por el medio para hacerle un hoyito y le ponemos pues todo un pedazo ya sea de madera o de metal para que esté durita. Ahí no lo pegué porque me salió chueca. Ya después pegamos las dos partes de la espada y comenzamos, como quien dice, a moldear todo el mango con foamy moldeable. Este foamy moldeable pues lo puedes comprar en cualquier papelería. A mí me costó alrededor de 20 pesos mexicanos, que pues viene siendo un dólar, un dólar gringo. Y ahí se ve la parte real, esa parte blanca es como quien dice de 1 centímetro, o sí creo que es de 1 centímetro, para que estuviera un poquito más resaltada esa parte de la espada. Y ya nada más lo que sigue es ir moldeando toda la espada. Usen agua para poderla moldear. Yo usé una herramienta, pero también pueden hacerlo con las manos, con cualquier cosa que se les ocurra. Y pues ahí nada más, eso es lo que va a pasar, que voy a seguir moldeando, no sé, estoy rellenando el video porque la mitad no la hice chida. Y bueno, se les va a acabar el foamy, así que compren muchos foamies, ahí ya se ve que cambié de color. Y la verdad que el resultado queda muy bien, y ya que se seca la pueden pulir un poquito o le pueden recortar un poquito. No se asusten, igual si es un poquito, como quien dice, débil el foamy, pero le vamos a aplicar nuestras capas de Plastidip y que espero se vea en un momento que le aplicamos unas capitas de plástico. Igual si no cuentas con Plastidip le puedes poner unas capas de pegamento blanco y queda casi lo mismo. Ahora con una herramienta rotatoria le hice pues un pequeño ahí como detallito y nada más le puse hoyitos. Ya que le aplicamos el Plastidip, le empecé a cubrir todos los detalles con pintura acrílica del mango y también de lo que viene siendo el filo. Todo esto lo hice con puras pinturas acrílicas, esta vez no me quise aventar con lata porque quería darle un tono más caricaturesco. Como quien dice, tardé alrededor de 4 a 5 capas de pinturas en que me quedara todo uniforme.
Después hice la gema con 3 pedacitos de goma eva y nada más les fui dando la forma. Intenté que se viera un poquito más decente la forma para poderle aplicar más foamy moldeable a la parte de arriba. Ahí nada más lo estoy pegando con silicón y ya después con un cúter y con mucho cuidado la formita que tiene una gema. Es como medio huevito. Pueden comprar un huevito de juguete y así pintarlo. He visto muchos tutoriales que lo hacen, pero esta vez yo no encontré ningún huevito. Así que ni modo. Ya después sí la cubrí con foamy moldeable porque pues no me gustó, no quedó muy perfecta, así que me esperé a que se secara. Le puse más Plastidip para que sellara lo que dice el foamy moldeable y empecé a aplicar pintura de uñas. La pintura de uñas para que brillara un poquito más y se viera un poquito más brillosa, como si fuera una gema de verdad. Ya después, con el patrón que me quedó, marqué un poquito donde fuera a ir pues, la gema. Ya vi el patrón, así que ahí le voy a poner con silicón mi gemita. Ahí está, ya quedó lo que viene siendo mi espada de Chira o de Adora para mi cosplay. Y pues espero se haya entendido el video. Esta espada mide 100, ustedes la pueden escalar, 70 centímetros también se me hacen muy buen tamaño. Y está resistente. Lo que no me gustó fue que no le pude aplicar pues sombreado, pero pues ya fue experiencia mía, pues yo no pude, no se me dan las capacidades. Espero este tutorial te haya servido, si no pues me puedes enviar un mensaje en mis redes que ahí te los voy a dejar abajo para que puedas y pues ya te lo sabes, a pegarle a la gente. Bueno, no, a disfrutar la vida y sí, hacer cosplay y todo. Me inspiré en más de un tutorial que encontré en internet para hacer esta espada, más que nada el de Kinpatsu y el de Red Lily que me sacó del apuro con algunos detalles. Se los voy a dejar abajo en la descripción. También ya saben, no tienen que seguir esto al pie de la letra, pueden ver más tutoriales y si la hacen con este tutorial, si gustan etiquetarme en Instagram, nos compartimos y entre todos ganamos. Ya se la saben, bye.